El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de la casa me devora, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tú tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento. Cuando uno tiene un proyecto de hacer algo, normalmente hablamos, por ejemplo, de construir algo, donde en un futuro se prevé o se visualiza lo que se va a dar a través de ese proyecto. Hoy oíamos hace rato el anteproyecto de la construcción de la nueva catedral de Tijuana y todo lo que se llevó y el ganador de este proyecto, ¿no? Y podríamos también verlo en, por ejemplo, algunas instalaciones de tipo mundano, de tipo de servicios públicos, como puede ser un edificio para oficinas, un edificio para entretenimiento, como puede ser una fiesta o de salón social. El caso es que cuando uno está construyendo, normalmente pues no ve resultados hasta que no se termina la construcción, y esto es lo normal. En la primera lectura nos presenta precisamente lo que es lo que va a ser el templo de Dios en cuanto a la construcción que Él hace, no a la construcción de un edificio. Acuérdense que el templo de Jerusalén fue destruido en varias ocasiones y reconstruido, cosa que precisamente se le va a recordar a Jesús. Dice: ¿cómo tú lo vas a reconstruir en 3 días? Y se tomó más de 40 años en construir ese templo. Obviamente Jesús no se refería a un templo físico, se refería a lo que va a suceder en nosotros como templo vivo de Dios, o sea, la iglesia. Claro, la iglesia se reúne en un lugar que le llamamos templo, pero las bendiciones, las manifestaciones que se van a dar ahí, lo vemos cuando refiere, por ejemplo, en esta primera lectura el profeta Ezequiel, un agua que emanaba del templo, y conforme pasaba, el agua iba creciendo. Esto se refiere a la vida sacramental, al primer sacramento, el sacramento del bautizo, que va a dar vida, y todo lo que estaba muerto le va a dar una nueva vida, la vida espiritual, la vida de gracia. Y vemos también cómo se va a alimentar, porque va a haber vida ahí, la Eucaristía. Va a haber sanación, que va a haber plantas para sanar, sacramento de la unción. O sea, veamos cómo esta profecía que se refiere del profeta Ezequiel sobre una visión de lo que va a suceder en el templo, pero ya entendido el templo, repito, no un lugar físico que se necesite y se requiere para reunirnos y adorar a Dios
y participar de nuestra vida de iglesia es importante, pero al final de cuentas el templo somos nosotros, participamos de esta manifestación, de estos dones, de estos regalos, de estos sacramentos, tanto que los recibimos, tanto que llevamos a otros a participar de ello, como cuando bautizamos a nuestros hijos, somos padrinos, cuando preparamos, como somos catequistas, o llevamos a nuestros seres queridos a la comunión, a la confesión, cuando pedimos que el sacerdote vaya a darnos el sacramento de la unción a nuestros enfermos, o nos casan. O sea, todos estos elementos, que es la fuente de vida, todo lo que refiere el profeta Ezequiel, lo vemos precisamente en la vida sacramental. La vida de gracia, esta agua que brota del templo y que va a manifestarse en una serie de actos, en una serie de manifestaciones, que son el pleonasmo, de vida, de perdón, de misericordia, y que va a abarcar todo. Fíjense la lectura. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, ¿sí? El sol que nace de lo alto. Por eso, antiguamente, las iglesias tenían que estar siempre dirigidas hacia el oriente, especialmente el altar, ¿sí? Y bueno, luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Hay un simbolismo interesante, recuerden, el lado derecho. Vengan benditos de mi Padre y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre. Un signo de pertenencia, de poder, muchos elementos muy interesantes ahí. Pero dice, por el lado derecho, aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Ahora que he tenido la oportunidad de estar allá en el Mar Muerto, y se le llama así porque está tan salado, tan salado, tan salado, que no hay vida en el mar, y representa el pecado, representa la muerte, representa la incapacidad de todo aquello que pueda dar vida, porque estamos muertos en el alma, muertos a la gracia. Entonces esta agua, cuando te confiesas, cuando te bautizas, te empieza a dar una vida de gracia, una vida nueva, y te permite vivir también y enfrentar la muerte, las situaciones difíciles, dolorosas, el pecado, desde una visión de vida, desde una visión. Cuando les decía yo, por ejemplo, de el Día de los Fieles Difuntos, es una celebración de vida, no de muertos. Por eso esta película de Coco no es una película que vaya de acuerdo con nuestra fe. Obviamente no es que sea mala, o sí, porque tampoco se trata de una película que resalte los valores religiosos. Se está hablando nada más de tradiciones mexicanas de los muertos. Y hay así escenas medio raras, donde que si no le pones el altar a tu muertito, el muertito va a desaparecer. O sea, si no hay una cultura religiosa, pues se van a quedar con la soncera de creer que eso es verdad. Es un cuento, es una historia, es una narración de tradiciones mexicanas. Pero bueno, es una celebración de vida, no de muerte, porque aunque nuestros seres queridos se han separado del cuerpo, el cuerpo está muerto, pero no el alma. Estamos celebrando la vida que ellos tienen y en la espera de llegar a la presencia de Dios. Entonces nuestras celebraciones son de vida, siempre, no de muerte. Por eso es necesario que todo lo que es el mundo, la carne y el demonio, te presentan engaños, te presentan mentiras, te presentan algo así como que le están robando. En el programa de las 10 estoy hablando del Catecismo de la Iglesia Católica y hablamos del nombre de Dios, que da a conocer a su pueblo gradualmente. Eloí, Elí, El Shaddai, y son diferentes nombres, Adonai, que se le dan a Dios por diferentes cualidades o aspectos: el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el Dios que es fuente de todo. Claro, la revelación plena del nombre de Dios es Yahvé, yo soy el que soy. O sea, yo soy te envía. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú necesitas, Él es.
Por eso incluso en Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice, Dios es amor. No dice Dios tiene amor o Dios siente amor. Dios es la fuente de todo, por eso yo soy. El problema es que habemos, ¿cómo se les llama esos? Distribuidores, ¿no? Concesionarios o el que produce algo y lo reparte para que lo vendan, no sé si se dice así, distribuidores, los distribuidores. Tú tienes parte de lo que Dios es, de lo que Dios es, tú tienes parte de ese amor, tú tienes parte de esa alegría y también lo experimentas en las cosas, ¿sí? La alegría de hacer esto, la alegría, pero el problema es cuando crees que ahí está la fuente de todo, esa persona, ese lugar, crees que es la fuente de lo que te va a hacer feliz. Es como si cargaras una cantimplora con agua y creyeras que esa agua te va a durar eternamente. Pues qué sonso, ¿no? No funciona así. Necesitamos estar en la fuente para estar llenando. Yo soy cantimplora. O esa persona, ese trabajo, ese amigo, ese hijo, ese padre, esa madre es cantimplora. Me llena o me da felicidad tenerlo, pero no es la fuente. La fuente es el yo soy, es Dios. El problema es cuando no entendemos esto. Por eso en esta imagen del templo que emana agua y que da vida, tú eres portador de esa vida cuando sirves. Tú eres portador de esa alegría cuando ayudas, cuando perdonas, pero no eres la fuente. Si tú te das cuenta que no eres fuente, ¿por qué somos tan mensos creyendo que X persona, X trabajo, X situación, incluso X pecado me va a dar lo que necesito? La fuerza, la alegría, el gozo, la paz son y a veces lo que hace el demonio te hace creer que él tiene la fuente de eso, y ahí vamos de mensos cayendo en circunstancias y situaciones que entre comillas te dan alegría o paz, pero a un precio que es tu alma, y luego una cruda que no te va a dejar en paz. Entonces es interesante entender esta simbología de la vida que representa el templo. Es la iglesia, son ustedes, somos todos. Pero recuerda, solamente eres cantimplora. No eres fuente, eres cantimplora. Tus hijos no son fuente, porque cuando un hijo se va, las mamás ya no quieren vivir, ya no encuentran sentido a la vida. No entendieron que son cantimploras. No sé si la analogía se entiende, porque si nosotros no trabajamos en esto, pues nos vamos a caer en la trampa de Satanás, del mundo y de la carne, que nos presenta, ay, es que mi mamá, ay, es que mi trabajo. O vean algo tan simple y tan tonto, que la ropa te hace sentir mejor. Si tienes tal ropa, si tienes tal esto, y si quieren voy a ser más directo, el que te pintes el pelo. No sé quién se pinte aquí el pelo, yo creo que todas traen su pelo naturalmente pintado, pero bueno, ¿por qué? Para no sentirme viejo. O el que la liposucción o el hacer ejercicio para verme bien. Una cosa es hacer ejercicio para estar bien de salud y servir, y otra cosa es que soy feliz. Ay, es que desde esto me cambió la vida. O sea, ¿cómo puedes poner algo como fuente cuando es algo temporal? Y ni siquiera le pertenece. Todo lo que tú puedas experimentar en personas, en cosas, en circunstancias, que sea de Dios, o sea, los atributos de Dios, alegría, gozo, paz, amor, paciencia, son de Dios. Pero es como si yo llegara con mi producto, les dijera, yo lo hago, yo lo fabrico y yo se los vendo. Se los hago dependientes de mí, pero no los dejo llegar a la fuente. Que es lo que pasa muchas veces cuando logramos que alguien nos ame intensamente. Me convierto en la fuente, chafa, porque no soy fuente, cantimplora, y me presento como fuente, y cuando me muero o cuando fallo,
¿qué pasa con el mundo de esa persona? Se viene para abajo. Y esto hay que estar bien atentos con nuestros hijos. Bueno, es parte de esto. Dice, bajará hasta el Arabá, entrará en el mar de aguas saladas y lo saneará. Tú cuando perdonas, tú cuando participas del sacramento de la penitencia, tú cuando haces lo que tienes que hacer, a pesar de que no quieres y lo haces por amor a Dios, estás saneando, estás purificando. Y no eres tú, es Dios a través de ti. Tú eres la iglesia, tú eres parte de ese torrente de agua. Cuando estamos en la gracia, cuando estamos en unión con la divina voluntad. El problema es, repito, cuando nos sentimos la fuente, yo soy y yo esto. Una persona me escribía y me decía de un grupo X, y que uno de los dirigentes, yo creo, les dice, Dios está enojado con todos ustedes, no está contento con el grupo, pero a mí sí, conmigo sí me ha dado estos dones. Y yo me quedé y dije, ay, híjole, ¿cómo le ponemos a Dios acciones muy humanas? Demasiado, eso se llama antropocentrismo. Lo usamos en la Biblia, la mano de Dios, la diestra de Dios, ¿sí? La ira de Dios, pues son cuestiones humanas para tratar de entender algo que no alcanzamos a comprender, pero así como que decir, es que yo sí y ustedes no. ¿Ustedes creen que Dios va a actuar así? Como, bueno, a ti sí te lo doy porque tú me caes bien y estos no están haciendo lo que, no les doy nada y los voy a castigar. No. Entonces es tontamente cuando no entendemos la fuente de dónde viene y que nosotros solamente somos cantimploras. Y otras, peor, son cantimploras agujeradas. ¿Sí? En lugar de llenar con agua, pues llegas vacía o llenas con pura porquería. Ok, dice, en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, quedará, dice, por donde pasa el torrente, vivirá. Otra vez, la fuente de vida. Tú puedes aportar vida. Por ejemplo, cuando le dices sí a la vida, tienes hijos. Pero tú no eres la fuente. Tú eres una cantimplora que Dios a través de ti permite que tú des vida. Cuando tú ayudas a un cristiano, cuando tú amas, cuando tú socorres, estás dando una parte de esta vida. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegue estas aguas quedará saneado. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. Por eso la cultura de la muerte no es de Dios. La eutanasia, el aborto y todo lo que vaya en contra de la vida, como el matrimonio homosexual, es contrario a la vida. Es contrario completamente a la vida. Y es precisamente esta prosperar la vida, solamente aquel que lucha por vivir en la divina voluntad se vuelve fuente de vida para los demás. Si no, se va a volver un ladrón, un usurpador de algo que no le pertenece y que aparte no es eterno en él, lo que está presentando como suyo. Se lo está queriendo robar a Dios. Dice, en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotable frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riega las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. O sea, vida sacramental, vida de gracia. Por eso, lo que el Señor viene a hacer es a reconstruir ese templo. Un templo que, simbolizado en un edificio, pero representa el templo del cuerpo, representa el cuerpo del alma, donde el Señor viene a reconstruirlo con su pasión, muerte y resurrección. Al tercer día resucitará. Pero tener mucho cuidado. Hemos hecho de nuestro templo una cueva de ladrones, porque permitimos cosas que no son de Dios. En el nombre de Dios lo hacemos, pero no es que sea voluntad de Dios. Tu mente, tu corazón son templo, y no debemos permitir la entrada de cosas como el odio, el rencor, el pecado en general.
y lo justificamos, es que me hizo, es que esto, es que lo otro. No, el celo de tu casa me devora. El Señor es muy celoso de todo lo que tú tienes dentro. Él no puede actuar en ti si tú no dejas que Él saque, quite todo aquello que le pertenece a Él. Yo les decía, y lo he estado meditando, ya tengo varios días, sobre la adoración. La adoración es donde te vas a convertir en aquello que adoras. El problema aquí es cuando no te das cuenta y permites que ese lugar le pertenezca no a Dios. Hay un lugar específico dentro de ti que es solamente de Dios. Y lo hacía recitando o refiriéndome al Salmo, no me acuerdo. Bueno, es un salmo, ciento y tantos, 135, 115, algo así, versículo 15 en adelante. Que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no respiren, tienen manos y no. Que sean así los que lo hacen y los que creen en ellos. Es que les leía parte de lo que es el plan de salvación, que también es algo que estoy meditando. En Romanos 8, 26 en adelante dice los pasos de la salvación, y uno de ellos es precisamente cuando dice: nos has llamado para representar la imagen de tu Hijo. O sea, para que nosotros hagamos esta representación de la imagen de Jesús en nosotros. La única forma de hacerlo es con la adoración. Si tú no te das cuenta y tú dices que crees en Dios, que amas a Dios, pero no lo adoras, te vas a convertir en aquello que tú tienes en tu corazón. Te vas a parecer a eso. Por eso dice el salmista: que sean como ellos los que lo adoran. El que tiene un ídolo se vuelve falso, se vuelve inseguro, se vuelve como él. El que tiene una persona, pues obviamente esta persona no es fuente, es cantimplora. Y si tú lo pones como tu máximo, como tu adoración, te vas a convertir en eso. Y lo peor de todo es que pues es una persona con miserias, con caídas, con errores, con engaños. Si pones el trabajo, si pones algo, por eso es, el Señor tiene un celo de ti como no tienes una idea, pero no te obliga. Él te pide permiso para purificar lo que no es de Él, para quitar lo que no es de Él. Por eso el Señor lo hace externamente con el templo, con los cambistas, pero se está refiriendo a todo. O sea, tiene que quitar todo. Y el Señor dice: destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruyo. O sea, quita todo, destruye todo y déjame que yo sea quien reconstruya tu templo. Pero da miedo porque es quitar tu seguridad, es quitar muchas cosas a las cuales hemos acostumbrado a vivir. Sería tener nuestra zona de confort, donde no me muevan, aunque incluso mi zona de confort puede ser mi propia enfermedad o mis propios miedos. Ya no lo suelto, porque dice un refrán: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y ahí estamos aferrados a puras tonterías. Entonces, hoy el Señor, estamos celebrando la dedicación de la primera basílica, la primera iglesia que fue creada en la Iglesia Católica por Constantino, allá para el año 320. Primera, es primera en todo, primera en autoridad, primera en historia, en antigüedad. Pero es un templo, es un edificio. Lo más importante eres tú. Y el Señor quiere entrar. Y cuando entra, realmente va a tirar todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, para empezar a reconstruir desde su sacrificio, su amor, lo que tú debes de tener en tu templo. Por eso dice: el celo de tu casa me devora.
Cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, de cómo el Señor defendió y cómo te sigue defendiendo. Esto es lo hermoso. No estás solo. Él sigue defendiendo su templo. Tú eres su templo. Él quiere entrar en ti. Quiere defenderte. ¿Lo dejas entrar? Prepárate para lo que va a quitar. Pero a veces será doloroso, pero es necesario para que el Señor transforme completamente nuestras vidas. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.